Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si eres fanático de las producciones turcas, especialmente de esas historias que te atrapan desde el primer momento, prepárate porque lo que te vamos a contar te va a sorprender muchísimo. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo has oído bien, estos dos nombres juntos vuelven a estar en el centro de la noticia. Y cuando digo noticia, no me refiero a un nuevo proyecto juntos, al menos no de momento. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Qué será lo que ha pasado? ¿Qué han anunciado? Quédate con nosotros porque te vamos a desgranar todos los detalles de esta noticia que está dando la vuelta al mundo y que ha desatado todo tipo de especulaciones. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas y estarás siempre al día de todo lo que sucede con tus celebridades favoritas. Dale al botón de suscribir y activa la campanita, es rápido y nos ayudas un montón. Pues bien, ¿por dónde empezamos? La fecha 21 de enero de 2026 ya nos indica que estamos hablando de algo que acaba de suceder o que está a punto de suceder en un futuro muy cercano. Y la palabra impactante no es casual. Las redes sociales, los medios de comunicación, los foros de fans, todos están hablando de lo mismo. La noticia se ha propagado como la pólvora y, como es habitual con Hande y Kerem, ha generado un torbellino de emociones y opiniones. Para los que no estén tan familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices turcas más reconocidas internacionalmente, famosa por su belleza y su talento, especialmente por su papel en Amor en Guerra. Y Kerem Bürsin, su CEO protagonista en esa misma serie, es otro ídolo de masas, conocido por su carisma y su estilo. Su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción, y durante un tiempo, los rumores sobre su relación sentimental mantuvieron a los fans en vilo. Aunque confirmaron su relación y vivieron un romance público que cautivó a muchos, su ruptura también fue ampliamente cubierta por la prensa. Por eso cualquier noticia que los involucre, y más si es impactante, despierta un interés desmedido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Hemos estado rastreando todas las fuentes, hablando con nuestros contactos en la industria y recopilando la información más fiable. Y la noticia, señoras y señores, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han anunciado una colaboración muy especial, algo que va más allá de una simple aparición o un proyecto televisivo. Se trata de un anuncio que confirma su unión en un ámbito completamente nuevo, uno que sinceramente muchos no esperaban. Han decidido unir fuerzas para lanzar una iniciativa que, según sus propias palabras, buscan que tenga un impacto positivo y duradero. Lo más sorprendente de este anuncio es la naturaleza de la iniciativa. No se trata de una nueva película, ni de una serie, ni siquiera de una marca de ropa, aunque podrían haberlo hecho perfectamente. Lo que han anunciado es la creación de una fundación. Sí, han fundado una organización sin fines de lucro destinada a apoyar a la infancia. Han compartido un comunicado conjunto en sus redes sociales, un mensaje emotivo y lleno de esperanza donde explican las motivaciones detrás de este proyecto. Kerem, conocido por su activismo y su interés en causas sociales, y Hande, que siempre ha mostrado una gran empatía, han decidido canalizar su influencia y su alcance global para hacer una diferencia real. La fundación, que provisionalmente se llamará El Futuro Brillante, se centrará en varios pilares fundamentales. Por un lado, ofrecerán apoyo educativo a niños en situación de vulnerabilidad, proporcionando becas, material escolar y acceso a programas de formación. Por otro lado, buscarán garantizar el bienestar y la salud de los más pequeños, colaborando con hospitales y organizaciones médicas para brindar acceso a atención sanitaria de calidad. Y un tercer pilar muy importante será la promoción de la cultura y las artes entre la juventud, creyendo firmemente en el poder transformador del arte para el desarrollo personal y la expresión creativa. El anuncio ha sido recibido con una oleada de apoyo. Sus seguidores más fieles han expresado su orgullo y admiración, calificando esta iniciativa como inspiradora y necesaria. No es para menos, ya que estamos hablando de dos figuras públicas que utilizan su plataforma para algo tan noble. Además, han compartido un vídeo corto donde aparecen ambos, sonrientes y comprometidos, explicando la importancia de invertir en la infancia y en el futuro. El mensaje es claro: quieren ser un faro de esperanza y un agente de cambio. Pero, ¿cómo han llegado a esta decisión?
Según algunas entrevistas preliminares que han concedido a medios turcos, la idea de crear algo juntos que tuviera un propósito más allá del entretenimiento llevaba tiempo rondando sus mentes. Tras su ruptura mantuvieron una relación de amistad cordial, y a menudo compartían conversaciones sobre sus aspiraciones y su deseo de contribuir a la sociedad. Fue en una de estas conversaciones cuando la idea de la fundación tomó forma. Se dieron cuenta de que, trabajando juntos, su impacto sería mucho mayor. La combinación de su fama, su alcance internacional y su genuina preocupación por los niños les dio el impulso necesario para llevar adelante este ambicioso proyecto. Lo más interesante es que han invitado a otras celebridades y personalidades influyentes a unirse a su causa. Ya se rumorea que varios de sus amigos y colegas del mundo del cine y la televisión han mostrado interés en colaborar, ya sea a través de donaciones, voluntariado o simplemente difundiendo el mensaje de la fundación. Esto promete convertir a El Futuro Brillante en un movimiento importante y de gran alcance. Además de la fundación, la noticia también ha reavivado las especulaciones sobre su relación. Aunque ambos han sido muy claros en que esta es una iniciativa profesional y filantrópica, la unidad que demuestran en este proyecto ha llevado a algunos fans a soñar con una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, es importante recalcar que su enfoque está firmemente puesto en la misión de la fundación. Ellos mismos han declarado que su prioridad es el éxito de esta iniciativa y que ven su colaboración como una forma de construir algo significativo para el futuro. Para la realización de este proyecto, Hande y Kerem han estado trabajando diligentemente durante meses. Han formado un equipo de profesionales expertos en el ámbito de la filantropía, la educación y la salud para asegurar que la fundación opere de manera eficiente y transparente. Han estado realizando estudios de campo, visitando organizaciones benéficas y estableciendo contactos con comunidades que necesitan apoyo. Este nivel de dedicación y profesionalismo es realmente encomiable. Uno de los aspectos más destacados de este anuncio es la visión a largo plazo que tienen para la fundación. No se trata de un proyecto puntual, sino de un compromiso para toda la vida. Hande y Kerem desean que esta organización perdure y siga ayudando a las generaciones futuras, incluso cuando ellos ya no estén activamente involucrados en el día a día. Esta visión de legado es lo que realmente diferencia a esta iniciativa de muchas otras. La respuesta del público ha sido abrumadoramente positiva. En cuestión de horas, el hashtag #AndeKerem Foundation o #El Futuro Brillante se ha convertido en tendencia mundial en redes sociales. Miles de personas están compartiendo mensajes de apoyo, expresando su gratitud y ofreciendo su ayuda. Esto demuestra el poder de la influencia positiva cuando se canaliza de la manera correcta. Por supuesto, no todos son elogios. Como suele ocurrir, siempre hay voces críticas o escépticas. Algunos se preguntan sobre la transparencia financiera de la fundación, otros especulan sobre si esto es una estrategia de marketing. Sin embargo, la seriedad y el compromiso que Hande y Kerem han demostrado hasta ahora, junto con el equipo profesional que los acompaña, sugieren que están abordando este proyecto con la mayor integridad. Además, han prometido total transparencia en sus informes y en la gestión de los fondos. En resumen, la noticia impactante del 21 de enero de 2026 es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han unido sus fuerzas para lanzar una fundación destinada a apoyar a la infancia, enfocándose en la educación, la salud y la cultura. Han decidido utilizar su gran influencia para generar un cambio positivo y duradero en la sociedad. Esta iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por sus fans y por muchos en la industria, quienes ven en ella un ejemplo inspirador de responsabilidad social. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia que, sin duda, va a marcar un antes y un después. Nos parece un gesto maravilloso por parte de Hande y Kerem, y estamos deseando ver el impacto positivo que esta fundación tendrá en la vida de tantos niños. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que lo hayas encontrado tan intrigante e informativo como nosotros. Nos encantaría saber tu opinión sobre este anuncio. ¿Qué te parece la idea de la fundación? ¿Crees que Hande y Kerem lograrán grandes cosas con este proyecto? Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos encanta leerte y debatir contigo. Y si te ha gustado este vídeo y quieres seguir recibiendo noticias exclusivas y contenido interesante sobre tus celebridades favoritas, no te olvides de darle a me gusta, compartir este vídeo con tus amigos y, sobre todo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.